Se abre la sesión. La sesión está muteada. La sala está muteada, así que tenemos que abrirla de nuevo, ¿no? Es quizás por el... Ahí dice mute, ¿no? Reactivar el audio, tiene que apretar ahí eso. Y necesitamos pedir el minuto nuevamente, por favor. Ah, el computador, claro. Ese. Pedimos el minuto nomás, la sesión está abierta, pero se pide el minuto para los efectos de comenzar la sesión. Nos avisas cuando esté en grabación, por favor. ¿Ahí estamos? Ya. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario, para la lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Para cuenta hoy día tenemos, en primer lugar, un proyecto de ley originado en moción del honorable senador Huenchumilla en primer trámite constitucional que modifica la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de consagrar la manifestación de voluntad anticipada en materia de tratamiento de salud en las circunstancias que indica Boletín 16.976-11. Enseguida tenemos un oficio respuesta del director subrogante del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, señor Juan Torres, con el que responde un oficio de esta comisión, en el cual se le solicitaba informar acerca de la situación acontecida con 2 personas fallecidas y que se encontraban en listas de espera. Luego tenemos 2 comunicaciones, la primera de la presidenta de la Fundación FEN, señora Luz María Lira, con la que adjunta un petitorio con los temas que ya plantearon a la comisión sobre necesidades y cobertura de tratamientos de reproducción asistida, elaborado en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Luego tenemos una comunicación del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, señor Rodrigo Suazo, con la cual remite el informe de participación ciudadana del proyecto de ley que restringe la venta y publicidad de alimentos altos en calorías, grasas, azúcares y sodio alrededor de los establecimientos educacionales. Enseguida se ha enviado una invitación del secretario general nacional de Confusam, señor Marcos Vargas, para asistir a la ceremonia de inauguración de la 13ª conferencia de esa confederación a realizarse el 27 de agosto de 2024 a las 9:30 en el Centro de Conferencias Rosa Agustina Dolmué. Enseguida hay solicitudes de audiencia. La primera, de la subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile, señora Luz Reidel, para exponer su opinión acerca del proyecto de ley que crea la ley de endometriosis y acompaña algunas minutas. Por último, una solicitud de audiencia del secretario general de FEMPRUS, señor Yamil Hasenie, para exponer el planteamiento de su gremio sobre la reforma de la salud, además de las demandas de los profesionales de la salud. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿algún comentario? Solicitudes varias, oficios, ¿no? Yo quiero solamente un comentario que nos llegó hoy día en la mañana la comunicación de la ex senadora Carolina Goich, que hoy día trabaja en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, para recordarnos que el jueves 1 de agosto tenemos un seminario que se hace en el ex Congreso en Santiago sobre la Ley Nacional del Cáncer. Esto es a las 9 de la mañana, va a contar con la participación de varios miembros de esta Comisión de Salud. Se ha hecho anteriormente y es parte de... Perdón. Es parte de la agenda habitual de la Comisión de Salud, así que para que se sientan todos los señores parlamentarios, asesores, cordialmente invitados el próximo jueves 1 de agosto a este seminario sobre la Ley Nacional del Cáncer. Y ahí la tenemos a la senadora Carolina Goich, la ex senadora Carolina Goich, la estoy viendo en pantalla también, así que aprovecho de saludarla. No sé si quiere agregar algo sobre este tema en particular, señora Carolina Goich. No, gracias, presidente. Saludarlo y agradecer el respaldo de la comisión. La idea es que aquí en conjunto con la Comisión Nacional de Cáncer, el Centro para la Prevención del Control del Cáncer y el Foro podamos ayudar a hacer un seguimiento de la implementación. Entonces, una instancia abierta a la sociedad civil, al mundo científico, al mundo académico, y es muy importante, ojalá, que puedan participar sus equipos. Perfecto.
Muchas gracias, señora Carolina Goich. Estamos entonces convocados al próximo jueves y dentro de la tabla del día de hoy tenemos dos temáticas. Para el primero se encuentran invitados y nos acompañan el director de FONASA y el señor Camilo Cid y el señor superintendente de salud, don Víctor Torres, que tiene que ver con considerar las indicaciones del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud para establecer la obligación de las ISAPRES de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes. Tenemos... El director de FONASA está invitado para el segundo punto. Para el primer punto está invitado solamente la doctora Jimena Aguilera y el doctor Víctor Torres. Entiendo que la ministra Aguilera se ha excusado. Pero entendemos y asumimos que el doctor Víctor Torres viene absolutamente preparado para la revisión y bueno, si todo está en orden, yo creo que estamos en condiciones de despachar este proyecto, pero la idea es que lo pongamos entonces en discusión en particular estamos ya, ¿verdad? Porque esto ya se votó en general, ¿o no? ¿Tampoco? ¿Sí? Sí, el proyecto, Sí. disculpe señor presidente, sí, efectivamente el proyecto ya está aprobado en general y tuvo dos plazos de indicaciones. El último fue del 8 de julio y se presentaron indicaciones en la carpeta de los señores senadores y la señora senadora. Se encuentra el comparado, que tiene fecha abajo de 8 de julio, en el cual se contienen algunas indicaciones del Ejecutivo y una última que llegó en el último plazo, que es del honorable senador señor Gaona. Y lo que correspondería en consecuencia es ir tomando conocimiento de las indicaciones, discutirlas y si sus señorías están de acuerdo, irlas votando. Eso es como el procedimiento. No tengo problema. ¿Le puedo pedir una excepción a la comisión? Porque como se acaba de incorporar el senador Castro, tenía un par de temas, no de la cuenta, sino que puntos varios en la previa. Así que antes de que entremos a la discusión del proyecto, le voy a ofrecer la palabra al senador Castro sobre un par de temas que traía. Sí, presidente, muchísimas gracias. Tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, creo que sería pertinente saludar a la superintendente de Telefonas. Creo que sería muy pertinente que en el momento que lo estime el superintendente de salud pudiera reportarle a la comisión cuál es el estado de anuncio de venta del holding Banmédica, UHG, que ha causado un grado de preocupación legítima, especialmente los afiliados, porque son, entiendo, más de 600.000, muchos adultos mayores, y si bien es un anuncio de venta, nadie sabe si alguien la va a comprar. Me refiero al ISAPRES, no a las clínicas, que son muy exitosas. O sea, es un punto que merece cierta precisión, al igual que pudiera él dar cuenta a 2 meses de la publicación de la ley corta de ISAPRES, cuál es la marcha del proceso del plan de ajuste, del Consejo Consultivo y cuál es el nivel de procedimiento que se está llevando a cabo para efectos de lo que pueda suceder ya en septiembre, cuando se conozca en definitiva el plan para cada persona, el alza de la prima extraordinaria, o sea, todos los fenómenos que están por delante. Ese es un punto que quisiera que se pudiera fijar la fecha con él para que pueda concurrir. Segundo, que hay también una presentación que se ha hecho con fecha diciembre del 23 por Andes Salud, Inversiones Renacer, al Tribunal de la Libre Competencia por eventual vulneración de la libre competencia en las prestaciones de servicios de salud por parte de mutuales de seguridad fuera del ámbito de la seguridad laboral. En enero de este año el tribunal le dio curso a esta consulta y hace un mes el grupo de clínicas Banmédica, Mutual de Seguridad, la Fiscalía Nacional Económica, los sindicatos de Movistar, YENAP y otros actores de la industria se hicieron parte de esta consulta. ¿Sí? Sindicatos de Movistar, sindicatos de trabajadores. Entonces, este es un tema delicado, no lo hemos abordado acá con mucha profundidad, ha sido en algunos minutos, pero yo creo que este es un tema que tiene que ver con el seguro laboral obligatorio, tiene que ver además con la ley
17644, que es la que tiene que ver con las enfermedades profesionales y el rol que tienen las mutualidades, los litigios que ya hace tiempo vienen planteando ciertos grupos, las condiciones regulatorias. La misma ISAPRE Médica está planteando competencia desleal en este caso. O sea, aquí hay una controversia. Puede aparecer muy de la elite, pero finalmente son miles de trabajadores, presidente, los que están, ya sea asociados a las mutuales de seguridad o a la Asociación Chilena de Seguridad, o ya sea son afiliados, ¿verdad?, que ven hasta dónde, yo hago la pregunta, habrá que dirimirla después en la justicia, hasta dónde las mutuales tienen capacidad para efectuar prestaciones de medicina curativa o común versus las que establece la ley respectiva, que es sobre enfermedades profesionales o accidentes del trabajo. O sea, creo que este es un tema que amerita cierta profundidad respecto al escenario que se está moviendo ahí. Eso es el segundo. ¿Dejó algunos antecedentes va a dejar algunos antecedentes la comisión? Aquí dejo O sea, una usted minuta lo que de- plantea, senadores, respecto a este tema en particular, quizás que lo pudiésemos abordar como comisión, Sí, que pudiésemos tener a los invitados, formalmente. a las personas. Perfecto. Aquí mucho tiene que ver la superintendencia, el Ministerio del Trabajo. O sea, hay organismos que tienen suceso, claro, que tienen harto que decir en este tema, presidente. Sí, no, y yo, a ver, compartiendo el espíritu de que no es algo indiferente que creo que es la empresa más grande del mundo en salud, Sí. ¿no? Es una de las empresas más grandes del Sí, mundo en sí, todo, ¿no? en No todo. solamente en salud. Toma esa decisión, habla mucho también de quizás las dificultades regulatorias que todavía subsisten en nuestro país respecto a la presencia de este tipo de inversión. Así que, bueno, se adjunta, no sé si se lo dejamos al secretario esto para que lo pueda analizar y en función de eso Dejamos fecha de invitado. si nos convocamos para una sesión sobre el particular que podemos organizar. Y por último, presidente, Sí. sobre medicamentos, dado que ha transcurrido 2 años y medio desde que la ley de fármacos 2 no pudo avanzar por distintas razones, en parte judicializada por algunos actores del sistema, en parte porque el Ejecutivo se comprometió a enviar el año pasado y no ha ocurrido, y porque subsiste un problema de pago bolsillo de las personas, es que a mí me parece pertinente evaluar la posibilidad de que si ya no ocurrió esto, tomemos, quienes participábamos, usted y varios otros parlamentarios, diputados en la época, senadores actuales, una iniciativa que tome lo mejor de la ley de fármacos 2, los aspectos que fueron netamente consensuales, por ejemplo, la venta de medicamentos genéricos por Sí, parte de claro. los médicos, prescripción genérica, por ejemplo, o otras que eran de fiscalización. Y en esta legislatura, para que no quede esto olvidado en el tiempo, podamos retomar una propuesta de moción que le podamos pedir patrocinio al Ejecutivo que avance en la mejora de la rebaja de precios de los medicamentos en Chile, que yo creo que sigue siendo un problema pendiente. Y a la vez que se nos reporte del MinSal y del ISP cuál es el avance después de 4 años de la ley Senabast, que nosotros apoyamos en su momento. En el tiempo del presidente Piñera esta ley fue unánime prácticamente. ¿Qué impacto ha tenido la ley Senabast hoy día en la rebaja de precios? No lo sabemos. Solo supimos a principios del 22 cuando vino la entonces ministra Begoña Yarza, recuerdo muy bien a esta comisión, y el resultado que dio fue muy sombrío al inicio de este periodo de gobierno. Hoy día no sabemos, no tenemos un reporte de la ley Senabast. Y por otro lado hay convenios MinSal farmacias. Existen convenios de rebaja de precios que tampoco sabemos cómo están operando, cómo están funcionando. O sea, el tema de los medicamentos, en este caso, vía una enmienda que podamos construir, o nosotros o con el Ejecutivo, sobre fármacos 2 y lo mejor que quedó de ahí, no lo controversial. Ley Senabast y convenios para saber exactamente el punto que nos encontramos. Y pedirle al Ejecutivo, yo sé que don Jaime Yunyenta acá. Es que estoy sin micrófono. Hay un proyecto- Muchos micrófonos. Hay un proyecto en la comisión Está en la mixta, o sea, de- quizás desde esa perspectiva. Sí, le podemos pedir al ahí, senador Chaguán sí. que él dirige la mixta. O sea, desde la lógica de. Porque hay cosas que yo sé que no tienen el consenso necesario en esa comisión, pero hay otras que deberían ser de fácil despacho en esa misma comisión. Yo creo que por ahí va un poco la. Podemos pedirle a la mixta entonces, para que ellos Quizá. encabecen. Sí, sí, a mí me parece que ese es el camino más expedito. O sea, considerando que ya ha superado 3 trámites legislativos al menos. Así que. Pero podría ser ahí. Ya. Y por último, que pedirle al Ejecutivo, presidente, que el proyecto que hace muchos meses salió de esta comisión despachado de venta ilegal de medicamentos sigue en Constitución, sin apuro, sin urgencia y en un sueño inducido por Sopiclona.
No puede ser, presidente. Yo le he dicho a mi colega, querido amigo, presidente de la Comisión, Durresti, pero yo creo que con el tráfico que tenemos hoy día de medicamentos, de todo lo que está sucediendo en la fuga de medicamentos narcóticos que salen de hospitales, o sea, si no ponemos un acento ahí, que aquí fue unánime, meses atrás, la aprobación de ese proyecto y lleva parado casi 6 meses en Constitución. Entonces, no sé si en la sala, no sé si usted, lo que sea más práctico, para que el Ejecutivo le ponga urgencia y para que se tramite en la Comisión. Eso. Perfecto. Seguimos. A ver, sobre la petición del senador Castro, quizás planteárselo a la sala. Yo creo que es la sala la instancia que debiera quizás requerir directamente a la comisión. No sé si no se usa que nosotros le mandemos un oficio a otra comisión, ¿no? No, a la sala, presidente. ¿Sí? Creo que el camino sería que la sala le pidiera al Ejecutivo que le diera la urgencia que requiere, porque ese es el camino para poder acelerar el proceso. De acuerdo. Ya. Pasamos entonces usted secretario, para que nos ayude entonces. ¿Cómo vamos artículo por artículo? ¿Cuál es el...? Ah, perdón, senadora Órdenes. No, ya. Usted, sí, por favor. Presidente, disculpe, no sé si hay algunos elementos que ustedes quisieran que pudiéramos darle respuesta inmediata al senador Castro lo que planteó. Aprovechando que... Sí, hay algunas ¿Ya? cosas que podemos responder, otras que a lo mejor podemos dejarla para otra sesión, si a usted le Antes parece. de entrar en el proyecto, Sí. perfecto, aprovechemos la oportunidad, pues ya que estamos acá. Vamos. Ya. Gracias, presidente. No, sobre todo sobre la situación de una eventual venta de ISAPRE, Banmédica y Vía 3, que son parte del grupo UHG. Primero hay que comprender el contexto, ¿ya? UHG hizo una venta el primer trimestre de este año de todas sus operaciones en Brasil, y luego de eso el paso lógico, y lo planteó así el mismo CEO de la empresa, es la venta de la eventual venta de todas sus operaciones en el resto de Sudamérica, que involucran a Chile, a Colombia y a Perú, ¿ya? Y en ese contexto es que el grupo ha informado a través de un hecho relevante que se conoció en medios de comunicación, primero a la CMF y después ambas ISAPRES nos dan a conocer a nosotros como Superintendencia de Salud el mismo hecho relevante. Frente a eso, nosotros consultamos a las ISAPRES para que nos pudieran especificar si tenían más antecedentes, y la respuesta formal que hemos recibido es que las ISAPRES no manejan mayores antecedentes que los comunicados por el controlador, y que están desarrollando sus actividades de manera normal. Por lo tanto, hasta el día de hoy hay una continuidad en la labor que están realizando tanto Banmédica como Vía 3. Esa fue la respuesta que recibimos ya formalmente. Lo otro es que si llegase a existir una intención de venta de estas ISAPRES o de cualquier otra, lo importante es que esto está regulado, ¿no? Y esto está regulado por el artículo 219 del DFL1 del 2005. Toda venta o transferencia de cartera de afiliados de una ISAPRE requerirá la autorización de la Superintendencia de Salud y deberá sujetarse a instrucciones generales que aplican a dicho efecto. Primero, la venta no podrá en caso alguno afectar los derechos y obligaciones que emanan de los contratos de salud cedidos. No se podrá imponer a los afiliados y beneficiarios restricciones distintas que las que ya encontraron vigentes en virtud del contrato que se cede, ni establecer la exigencia de una nueva declaración de salud. Por lo tanto, hay continuidad absoluta en los contratos de quien está cediendo o vendiendo su cartera. La ISAPRE que desea hacer uso del mecanismo de venta cartera deberá publicar en forma previa a la ejecución de la transferencia un aviso en 3 diarios de circulación nacional en días diferentes, su propósito de venta de la cartera, indicando la institución a la cual pretende vender y las condiciones societarias, financieras y de respaldo económico de la misma. La ISAPRE podrá vender la totalidad de su cartera a una o más ISAPRES que operen legalmente y que no estén afectas a alguna de las situaciones previstas en los artículos 221, como incumplimiento de indicadores de liquidez, o el 223, incumplimiento de obligaciones o instrucciones que imparte la Superintendencia de Salud, cancelación de registro, pérdida de personalidad jurídica o encontrarse en proceso de liquidación. De considerarse 2 o más ISAPRES de destino en esta venta, la distribución de los beneficiarios en dichas instituciones no deberá implicar discriminación entre los beneficiarios, ya sea por edad, sexo, cotización pactada
o condición de cautividad. Estas son las condiciones generales que se le pide a cualquier ISAPRE si en algún momento informa a la superintendencia de su intención de vender, y obviamente pasa por la autorización nuestra una vez que se ha chequeado que han cumplido o se está cumpliendo con todo lo que requiere entonces el DFL1 para esta materia. Eso es lo que podría responder respecto de la situación de UHG. Solo para consultarle. Sí. Preguntarle la amenaza que hizo tiempo atrás, un año atrás, UHG de ir hacia CIADIS, contraviniendo las reglas de en esa época, propuesta de ley. Ya, bueno, el anuncio se concretó ya. Sobre ese punto que yo ignoro, quiero saber qué compatibilidad tiene el anuncio de venta con la interposición hecha, cuáles son los cauces de lo que esto puede, porque esto puede ser extremadamente peligroso. O sea, que haya un anuncio de retiro de un ISAPRE del sistema. Una cosa es que la cartera la quiera vender, otra cosa es que la resulte. Entendemos que la cartera es añosa, que tienen esas dos ISAPRES, añosa. Entendemos que van a haber migraciones probablemente del sector joven y más sano de esa ISAPRE, y que van a haber otras que no sé si ya están inscritas algunas nuevas ISAPRES o están en proceso. Ya. O sea, pregunto sobre este escenario. ¿Qué es lo que puede ocurrir exactamente? ¿Y qué está haciendo el otro grupo, BUPA, que también entiendo que hizo la misma advertencia, mercado? Sí, respecto del punto que plantea el senador, la verdad que es una materia que no nos corresponde a nosotros opinar, porque es algo que lleva adelante o encabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto ambas grupos, digamos, han presentado o han hecho sus consultas amistosas, que es el paso previo a eventualmente poder judicializar o no una situación determinada. En este instante yo entiendo que está todavía en esa fase de consulta amistosa, y como decía recién, quien comanda eso por el Estado chileno es el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto no puedo referirme más en detalle a esa materia. Y claro, efectivamente nosotros creemos que el avance de la misma ley corta lo que hace es mejorar las condiciones que habían a varios meses atrás, digamos, cuando no existía una salida o una alternativa. Hoy día estamos recibiendo por parte de las distintas ISAPRES sus planteamientos, sus planes de pago y ajuste. Solamente hay dos ISAPRES que faltan por presentarlo, una abierta y otra cerrada. Y ya está funcionando, digamos, el Consejo Consultivo. Ahora, si usted me permite, presidente, nos acompaña la secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo, que es la señora Natalia Castillo, y si quiere podemos dar cuenta muy breve. No hay elementos que obviamente no se pueden mencionar porque hay un acuerdo del mismo Consejo de cómo sesionar, pero yo entiendo que está autorizada para poder plantear algunas cosas en términos generales. No sé, presidente, si usted nos permite y le parece, digamos, poder darle la palabra a Natalia. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, primero señalar que el Consejo Consultivo ya se constituyó con fecha 11 de julio. En ese día, de hecho, salió también un comunicado oficial por parte de la superintendencia dando cuenta que su presidenta es doña Paula Benavides y el subrogante, de acuerdo al mandato que da la misma ley corta, que recae en el doctor César Cárcamo. El Consejo ya está funcionando con regularidad. Las sesiones han sido acordadas por los consejeros que sean de una reserva absoluta en cuanto al contenido que ahí se manifiesta. Sin perjuicio de eso, las actas del Consejo son públicas. Nosotros tenemos un plazo que se otorga de 30 días para poder ir publicando esas actas. Eso se va a cumplir a través de la página de la superintendencia. También estamos haciendo todas las gestiones para que tanto el Consejo como los consejeros puedan cumplir con el mandato legal de las normas de probidad y transparencia. Todo eso está caminando. Paralelamente también, además al estudio ya de los planes de pago y ajustes que ya han sido entregados en su mayoría al Consejo, hay otros que están todavía en manos de la Intendencia de Fondo, pero que debieran llegar dentro de los próximos días. Ahora, el trabajo de la comisión del Consejo se está haciendo con bastante regularidad y probablemente en algún momento va a ser más seguido de lo que está haciendo ahora. Y hasta el momento no hemos tenido absolutamente ningún inconveniente en la gestión de ese mandato. Y
su vocera es la presidenta. Entonces, en caso en que ustedes también quisieran tener más detalles, podrían eventualmente también convocarla. No, solamente que tal vez el itinerario, cuando la gente al final pregunta en el ida y vuelta y todo, ¿cuándo más o menos va a haber ya el usuario, el afiliado va a decir, mire, me llegó la cartola de mi plan de devolución y ajuste, que contempla la prima o qué sé yo, lo demás? ¿Cuál es el itinerario temporal de eso? ¿Me permite, presidente? Sí, el itinerario que quedó fijado en la ley establece, bueno, primero estableció la fecha a partir de la primera circular, de la segunda circular en este caso, que es la IF número 470, ya que estableció el primer plazo de un mes para que las ISAPRES presentaran su plan de pago y ajuste. Por lo tanto, a la fecha del 7 de julio, ya nosotros habíamos recibido la mayoría de los planes. No obstante eso, varias otras ISAPRES presentaron o requirieron una ampliación de plazo que la ley les permitía hasta 30 días más o hasta un mes más, ¿ya? En ese escenario es que todavía quedan 2 ISAPRES por presentar, digamos, sus planes de pago y ajuste. No obstante eso, nosotros hemos ido cumpliendo con el plazo de 5 días de revisión formal y hemos estado derivando entonces ya al Consejo Consultivo, que a su vez tiene 30 días para poder evaluar los planes. Por lo tanto, antes de agosto no vamos a tener evidentemente ningún resultado porque se tienen que ir evaluando para ver si efectivamente están bien realizados los cálculos. Todo lo que involucre, digamos, el plan de pago, que son, digamos, documentos bien sustantivos en términos de la información que entregan y cómo tenemos que ir ratificándolo. Pero tenemos una muy buena relación, muy buen vínculo con el Consejo, por lo tanto, ese trabajo fluido también yo creo que va a ayudar. Ojalá tener una mirada similar respecto a la evaluación de los distintos planes de pago. Yo espero entonces que dentro del mes de agosto podamos tener al menos algunas referencias o eventualmente ya sancionado algunos de los planes, dependiendo cómo vengan. Entramos entonces en materia de la discusión del proyecto de ley. Sobre el proyecto, señor superintendente, si quiere hacer algunos alcances generales, antes hay algunas indicaciones presentadas, una que presentó el senador Gaona, entiendo que hay otras del propio Ejecutivo, si se quieren explicar, para que quizás haga alguna introducción breve respecto a lo que vamos a empezar a votar, que no es tan extenso. Muchas gracias, presidente. Sí, como para contextualizar y recordar, este proyecto de ley nace de una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad en la sala y luego despachado a el Senado. Lo que hace el proyecto de ley, en definitiva, es transformar en ley el contenido de una circular de la Superintendencia de Salud que se basa en los en las sentencias de la Corte Suprema y que nos instruyó en el proceso de adecuación precio-base del 2022 generar un proceso de verificación. Proceso que hasta el día de hoy ha sido exitoso por cuanto todos los recursos posteriores a la verificación que hemos implementado, la Corte los ha rechazado por cuanto se entiende que ya no hay alzas que sean ni unilaterales ni tampoco arbitrarias, porque están efectivamente justificadas esas modificaciones entonces al precio base, ¿ya? A nosotros nos parece importante que esto quede establecido en la ley y no solamente se sustente en las sentencias de la Corte. Creo que le da un sustento mucho mayor y nos permite poder proyectarlo también en el tiempo. El Ejecutivo ingresó algunas indicaciones básicamente porque la petición de esta Comisión de Salud, a propósito de la duda si es que era admisible o no el proyecto por ser de iniciativa parlamentaria, entonces ustedes nos solicitaron que el Ejecutivo lo patrocinara y por lo tanto el Ejecutivo lo patrocine. Para hacer eso válido tiene que presentar una indicación y fue la indicación sustitutiva que ya está ingresada y ustedes cuentan en su poder. En términos generales no modifica el contenido de fondo, lo que hace es precisar parte de la redacción de los elementos que nosotros vamos a solicitar a la ISAPRE, que básicamente nos permiten poder cuantificar la variación de costos operacionales interanuales de cada ISAPRE. Eso es lo que mide en términos generales esta verificación y por lo tanto nos puede decir cuánto es lo que pueden alzar justificadamente cada una de ellas cada año. Recordemos que estas son alzas que ocurren sobre el valor de la UEF, por lo tanto una vez reajustado se establece esta alza y por eso que tiene que ser bien justificada. Ahora, hay indicaciones del senador Gaona,
Pero las indicaciones del senador Gaona, primero, son indicaciones que no van a la adecuación precio-base, sino que están dirigidas a el proceso GES, ¿ya? La verificación del proceso GES fue recientemente publicado en la ley corta, por lo tanto no se ha implementado nunca, ¿ya? Más allá de eso, hay algunos alcances que tenemos sobre el tema. Primero, porque la ley corta establece que vamos a verificar nosotros el precio. El senador Gaona plantea la variación del precio. ¿Por qué nosotros tenemos un alcance respecto de ello? Porque cada vez que hay un decreto nuevo, a diferencia de la adecuación precio-base, que uno mide la variación, lo que ocurre es que la ISAPRE establecen un precio nuevo, ¿ya? No es que haya una variación, no es que ellos digan voy a subir tanto por ciento respecto del valor anterior, sino que con las prestaciones nuevas que establece el decreto, yo fijo un precio nuevo, ¿ya? Entonces, lo que establece finalmente la ley corta es que nosotros podamos verificar que ese precio nuevo, ¿ya?, que está estableciendo la ISAPRE, se justifica o no se justifica, ¿ya?, para no tener que fijar precio. No sé si se acuerdan que en algún momento esa fue la discusión, porque el proyecto de ley decía que la superintendencia fijará un precio, ¿ya?, sino que la ISAPRE haga el ejercicio y nosotros verifiquemos si está justificado o no el precio nuevo. Entonces, la variación de precio no es algo que nosotros vayamos a verificar porque no es lo que corresponde. Y lo segundo es que hay una parte de esas indicaciones que lo que establecería es que las modificaciones solo podrían ser al alza y en ningún momento a la baja. Por ejemplo, si en algún momento hubiese precios que nosotros pudiéramos considerar que sean menores que los calculados previamente o los que eventualmente están proyectando la ISAPRE. Entonces, nuestra sugerencia final, como esta es una materia distinta que recién fue discutida en la ley corta, que no sea considerada en este proyecto de ley, sino que pueda ser eventualmente discutido en otro momento, en otro espacio, en otro cuerpo legal. Eso, presidente. Señor parlamentario, procedamos entonces. Lo de Gaona es lo que podemos dejar fuera. Pero vamos a revisar los artículos, ¿no? Hay que revisar las indicaciones. ¿Cuál es el procedimiento, secretario, para que vayamos a... Estaba prendido ahí. Señor presidente, entonces corresponde ir revisando, si les parece, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, que las presentó Su Excelencia, la Vicepresidenta de la República en su momento. Y son 3 indicaciones del Ejecutivo y la última, que fue el último plazo que se abrió, fue la que presentó el senador Gaona. El senador Gaona, sí. Entonces, si tienen a bien... Sí, yo quiero hacerle quizás un comentario, porque me lo hizo llegar el senador Gaona y quizás para si el Ejecutivo puede tener una interpretación para que quede claro respecto al tema, porque la indicación del senador Gaona lo que buscaba hacer es una precisión, porque cuando se habla de la verificación del precio base, se habla de la variación del precio base, o sea, abro comillas en variación. Como en la ley corta se incorporó un proceso de verificación del precio GES, algunos han pedido aclarar si la verificación es respecto a la variación del precio GES o si es que es respecto a un precio nuevo. O sea, en el fondo la duda es si una futura superintendencia, usted mismo en su cargo, podría fijar un precio GES enteramente nuevo, que es lo que siempre rechazó el Congreso. O sea, en el fondo queríamos preguntarle a la superintendencia cómo interpreta este proceso de verificación del precio GES y, por ejemplo, si es que podría verificarse eventualmente incluso a la baja, que sería extrañísimo considerando que los precios de la salud son inflacionarios, pero en el fondo también todo esto en el entendido de que el decreto GES tiende a sumar patología, a incorporar tecnología que son más caras y no a eliminarlas. Por lo tanto, los precios en general van al alza, pero podría ser. O sea, vaya a saber la homeopatía, qué sé yo, pues, no sé, cosas que pudieran asumir comportamientos diferentes. Por eso es la pregunta y por eso es la indicación. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, lo que ocurre en el precio base es distinto a lo que ocurre con GES. Sí. ¿Ya? En precio base hay una variación porcentual y por eso que nosotros lo que hacemos es verificar si ese porcentaje de variación es correcto. En el caso de GES, lo que ocurre es un precio nuevo. No hay una variación del precio, por lo tanto, nosotros tenemos que ver si efectivamente está justificado o no ese nuevo precio. No fijamos el valor, sino que nosotros decimos,
respecto a nuestros cálculos, está justificado o no ese nuevo valor que establece la ISAPRE, ¿ya? Pero es la ISAPRE la que hace el cálculo. Esa es la diferencia que se genera respecto a la fijación, donde nosotros tendríamos que decir esto es lo que usted tiene que cobrar, ¿ya? Y eso quedó absolutamente desechado. Ahora, claro, la variación puede ser al alza o a la baja, dependiendo, digamos, de distintos factores. Entonces, claro, ahí se establece, digamos, un mecanismo donde solamente se permitiría que fuera al alza y en ningún momento a la baja. Entonces, la sugerencia nuestra es que, entendida la preocupación del senador Gaona, como esto es materia de GES, que se vea en un espacio distinto al de precio base. Entonces, en ese caso, presidente, habría que apoyar la indicación sustitutiva del Ejecutivo y desestimar o retirarla de la del senador Gaona para efectos prácticos. No, y además entiendo que hay un tema de admisibilidad y que no se ha planteado, pero ya, pues vamos sí, me parece. Me hace sentido con la aclaración que ha hecho el Ejecutivo. ¿Ponemos en votación, presidente? O sea, secretario. Lo propone poner en votación, como lo señaló el senador Castro, es decir, Sí, a mí me todas hace las del sen- a mí- Ejecutivo. a mí me hace sentido, sí. Sí, Sí, eso lo digo solo para que quede constancia en el para que acta. quede constancia en acta. Sí, solo por eso lo digo. Ya. Entonces, las indicaciones números 1, 2, 3 del Ejecutivo quedarían todas ellas aprobadas por la unanimidad. Entonces, quedarían aprobadas por la unanimidad de los senadores presentes, incluyendo el senador Chaguán, que acaba de comparecer, y se entendería rechazada y se La indicación del senador la- Gaona, sí. por la misma unanimidad, ¿no Sí. es cierto? Eso es entonces, presidente, 5-0 a favor, aprobada la indicación de su excelencia la vicepresidenta de la República, y con la misma votación en contra se quedaría rechazada la número 4 del senador Gaona. Eso es, señor presidente. Vale, muchas gracias. Aprobado entonces, general particular del proyecto, por unanimidad de los señores senadores. Alcanzó a llegar además justo el voto del senador Chaguán, así que impecable. Bueno, tenemos un siguiente tema en la tabla. Gracias. Señor Superintendente y señora Natalia, encantado que se queden al siguiente punto de la tabla, porque también me imagino que son temas que... A ver, el segundo tema, pasamos al segundo tema de la tabla, senadores, que tiene que ver con la licitación de cirugías por parte de FONASA. Es un tema, de hecho está vinculado, senador Castro. No se me desordene, senador Castro. Está desordenado. Sí. El segundo tema, senador Castro y señores senadores en general, tiene que ver con algo que en parte fue planteado y en parte es parte de la duda, de la consulta en materia de competencia que se hizo por parte de distintos prestadores, y tiene que ver con la licitación de cirugías por parte de FONASA y la licitación de prestaciones en general por parte de FONASA. En un medio de opinión pública, en un medio nacional, surgió este tema este fin de semana. Existen hoy día en Chile más de 440.000 cirugías en lista de espera, de las cuales 340.000 corresponden a las cirugías no GES y 80.000 más o menos, puedo estar equivocado en los números y el director me podrá corregir, corresponden a cirugías GES. Es una cifra que obviamente es bien preocupante desde la perspectiva de ejemplo. A fines del 2022 las listas de espera quirúrgica eran 300.000 personas entre GES y no GES, o sea, estamos con un aumento bien importante, y por eso yo asumo que el tema de la licitación de cirugías por parte de FONASA busca de alguna manera hacerse cargo de este tema. La última licitación de cirugía en listas de espera que hizo FONASA fue el 2021, entiendo. Puedo estar equivocado, pero usted me podrá corregir y entregar los antecedentes, director. Y este gobierno había sostenido que originalmente no iba a realizar licitaciones y que abarcaría todo a través de la red pública. O sea, y esto supondría
un cambio de esa opinión, un cambio de ese criterio y usted nos tendrá que contar un poco a qué se debe. Asumo que es por el aumento de las listas de espera, pero el proceso de licitación, de acuerdo a lo que se ha informado y lo que hemos recabado, involucra a 70 prestadores de la red privada y ya se ha realizado del orden de 1.000 cirugías con una inversión total de FONASA de 230 millones de dólares. Son hartos recursos que, bueno, después de 3 años se toma esta decisión, o casi 3 años se toma esta decisión. Se llega a una solución que originalmente se había sostenido y que se venía sosteniendo por parte de FONASA. Bueno, da cuenta de que la última licitación había sido el 2021, quizás las razones por haber esperado tanto tiempo para dejar que este problema explotara a los niveles que está hoy día. Y subutilizando una capacidad que está subutilizada probablemente en el sistema privado versus un sistema público que está bastante colapsado. O sea, el sistema privado tiene una capacidad de cirugías más o menos de 8.000 al mes, pudiendo aportar en un año 96.000 cirugías. Es más o menos lo que da cuenta la nota de opinión pública. Usted sabe a cuál me refiero, director, y quizás podría entregarnos su parecer, su opinión y desde esta comisión quizás ver cómo colaboramos en facilitar lo más posible la agilidad de los trámites que sean requeridos para bajar esta lista vergonzosa, porque es la lista de espera de las personas que están esperando por una cirugía, tanto GES como no GES. Así que le ofrezco la palabra, director. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días. Saludar por su intermedio a los senadores, senadoras y a todos los presentes. La verdad que trajimos una presentación para contextualizar esta política de licitación y explicar las cuestiones que se nos consulten. Entonces, no sé, ok, perfecto. Bueno, la idea es comentarles el contexto en términos de complementariedad público-privada que FONASA habitualmente está realizando, desarrollando para abordar, digamos, el acceso a la salud de sus beneficiarios. También quisiera, en ese contexto, también detallar los planes de trabajo respecto de esperas en el caso del GES y pasar también por una apreciación respecto de lo no GES para luego entrar a la licitación que justamente es GES y no GES. Lo primero que quisiera decir es que nosotros actuamos en las licitaciones público-privadas, digamos, en esta complementariedad, en base a la evidencia de existencia de una brecha de atención del sector público, que es el proveedor principal para los beneficiarios de FONASA, y que, dada la demanda, se generan brechas. Esta visión respecto de la complementariedad es totalmente diferente a la otra parte, que es la modalidad de libre elección, que es muy importante, que ahí nosotros, ¿cierto?, financiamos con muchos recursos, pero esto es más bien modalidad de atención institucional. Recuerden que nosotros ahora tenemos 3 modalidades: la modalidad de atención institucional, la modalidad de libre elección y la modalidad de cobertura complementaria. Dejando la última, que estamos en implementación, ¿cierto? Estas otras 2, o se es libre elección o se es MAI. En MAI hay copago cero. En el libre elección hay copago, ¿cierto? Por lo tanto, todo este cierre de brecha que tenemos que efectuar es MAI, en modalidad de atención institucional, en que nosotros tenemos que derivar a prestadores que no son de la red pública y que las personas van y es con copago cero, ¿no? Van gratuitamente a las clínicas, ¿cierto?, a satisfacer sus necesidades. Esto lo hacemos con determinadas características, con determinadas reglas, convenios, licitaciones, formas de pago que generalmente incorporan los grupos relacionados por el diagnóstico, por ejemplo, para solucionar problemas integrales, para apuntar a los resultados, para generar incentivo a la contención de costos a los propios privados, ¿sí? Y tenemos una red de prestadores privados que nosotros clasificamos en 2. Del primer prestador privado, también tenemos un primer prestador privado en aquellas prestaciones en que se han mostrado unas brechas muy grandes, como por ejemplo las diálisis, donde nos hacemos cargo, ¿cierto?, de cerca del 92-93% de las personas que requieren diálisis y que están en el sector privado de esas diálisis. Por lo tanto, para nosotros, ese sector privado que responde al primer problema de salud GES, ¿cierto?, insuficiencia renal crónica, es un primer prestador. Es como que fuera un público, pero nosotros lo tenemos licitado también, ¿no? También hay primer prestador, nosotros consideramos los prestadores que hacen cardiopatías congénitas, el problema 2 también de salud auge, ¿no?
Y luego tenemos una serie de prestadores que son segundos prestadores, 60 en los prestadores GES, 68 en los GES, que son, ya estamos hablando de la nueva licitación, ¿no? Nosotros en la lista de espera, voy a partir por los GES. Obviamente esto tiene una relación directa con la cantidad de problemas de salud que se van agregando en los distintos decretos. Aquí está desde el primer decreto, ¿cierto?, el del 1 de julio del 2005, hasta el último, ¿cierto?, de noviembre de 2022, que agregó 2 problemas nuevos. Es importante recordar esto porque cuando se agregaron los dos problemas nuevos, además se mejoraron otros ya existentes. Por ejemplo, el screening de fondo de ojo en garantía de el tema, ¿cierto?, de diabetes. Entonces, acá es bien importante porque lo siguiente que les voy a mostrar, el gráfico de la derecha, son los retrasos del GES, ¿sí? Pero ustedes ven una separación de 2 líneas, ¿no? Y eso es lo que hubiésemos tenido, la línea punteada, sin ese fondo de ojo. O sea, los retrasos hoy día que presenta el GES se deben esencialmente a esa agregación de la garantía nueva, que no estaba antes, que es el fondo de ojo, que lo hacemos, lo hace el sector, ¿cierto?, para dar más beneficio a los beneficiarios, ¿cierto? Pero, en todo caso, nos genera una brecha, que son más o menos 18.000 o 20.000 atrasos, porque no estábamos, digamos, generando todavía la capacidad y hemos estado generándola en el tiempo a través del sistema público. Por lo tanto, la línea punteada es bien importante porque los retrasos, si no consideramos fondo de ojo, se han estado estabilizando o han estado a la baja. Es el fondo de ojo el que actualmente nos empuja al alza y por eso mismo lo que les voy a contar que fuera de la licitación tenemos un convenio específico con un prestador privado para poder apuntar a eso específicamente. De hecho, le hemos trasladado 14.000 casos de los 18.000 existentes para que nos vaya solucionando este problema de manera muy rápida. Nosotros pensamos, o ellos se han comprometido en hacerlo en 2 o 3 meses. Pero vamos por partes. En el cuadro de la izquierda tenemos las cifras del GES, ¿sí? Las garantías de oportunidad cerradas son 4.800.000. Se generan los casos, ¿cierto? Por ejemplo, entre enero y mayo se generaron casi 1,5 millones de casos. Las garantías nuevas respecto de ese 1,5 millones son 2 millones. Eso quiere decir que cada caso genera más de una garantía, por eso que son 2 millones. Y las garantías vigentes, o sea, hoy día están vigentes garantías no vencidas, ¿cierto?, por 471.000 casos, digamos, ¿no? Y retrasos que están en el gráfico también, 86.000, ¿no? Sin embargo, hay que decir, hay datos sobre lo que son oncológicas, que es el 16%, que generalmente es de mucho interés. Por supuesto, es una situación grave que haya retrasos oncológicos. Sin embargo, la mayoría son oftalmológicas, ¿eh? Estamos hablando de, ¿cierto?, retinopatía, catarata, etcétera, ¿no? Y que estos retrasos también es otra cosa importante, aunque parecen muy abultados, ¿cierto?, y son inéditos en nuestro sistema, son solo el 1,8% de las garantías que se hacen durante un año. En un año, por ejemplo, bueno, se hacen, por aquí voy a adelantarme un poquito, en un año, ahí en el año 2023 se hacen 6.107.000 casos GES. Por lo tanto, los retrasos representan un porcentaje menor, ¿no? Vuelvo. Nosotros tenemos un plan de disminución de retraso donde están las licitaciones también, ¿no? Tenemos que se divide en 2 partes, que es de gestión y de registro. Lo de gestión tiene que ver con el manejo, entonces, el primero y el segundo prestador, por lo tanto, con la licitación. Y lo de registro tiene que ver con algunas cuestiones básicas que les exigimos a los servicios de salud, a los hospitales públicos también, ahí, digamos, apoyados por el Ministerio de Salud, que tiene que ver con indicadores y monitoreo. Por ejemplo, en lo que es gestión GES, en lo que es gestión, ¿cierto? Se realiza, por ejemplo, con el primer prestador, o sea, con la red pública, monitoreos mensuales, hay acuerdos de firma de gestión, de acuerdos de gestión a inicios del año con unos indicadores que los servicios tienen que cumplir e ir informándonos. Se realizan directorios de compra regionales con nuestras direcciones zonales en las regiones para ir viendo cómo va el proceso de atención de los GES en los hospitales públicos. Y, por supuesto, está el tema de la derivación a los privados.
y hay una gestión presupuestaria que hay que hacer al respecto. Hay información que es bien transparente. Esta información de cómo se comportan respecto de esta monitoreo está en nuestra página web. Este es un ejemplo, una foto de ahí, ¿no? Donde aparecen varios servicios y hospitales que están cumpliendo o no cumpliendo estos indicadores que estamos monitoreando, ¿no? Ahí está incluso el website, ¿cierto? El FONASA.cl, datos abiertos. Esto se puede ver y mirar de distintas maneras. Bueno, recordar esto entonces, lo que se realiza en GES es muy masivo, 5 millones, 6 millones de atenciones GES de garantía, ¿cierto?, que se dividen en ambulatoria y hospitalaria. Ahí están, ¿cierto?, esas divisiones, ¿no? Por ejemplo, en el año 2023, 5,7 millones de garantías a nivel ambulatorio y 360.000 en cuanto a egreso hospitalario y cirugía mayor ambulatoria. El incremento de la actividad es relevante, 21% en el 2023, por ejemplo, respecto del propio 2019, o sea, de los niveles pre-pandemia. De esto, nosotros tenemos que derivar, como decía, cuando tenemos problemas de espera, la ley nos obliga, ¿cierto?, a derivar cuando se vencen las garantías. Pero también nosotros hemos impulsado el sacar garantías a segundos prestadores, aun cuando no estén reclamadas, sino que vamos monitoreando, en la medida que se van retrasando, ofrecemos esa posibilidad a las personas. Por eso que tenemos distintas clasificaciones: incumplida, resolución de lista de espera GES, retrasada. Y en todo caso, por ejemplo, en 2022 derivamos 23.000 personas, 23.289, eso fue un aumento del 75% respecto del 2021. Y el 2023 derivamos 24.288 personas, que fue un aumento de 4,3%. La nueva licitación, en el caso del GES, hay una continuidad. Venció la anterior y incorporamos la nueva, ¿no? Lo que no estaba, precisamente como señalaba el presidente, efectivamente no había una licitación en curso no GES, porque la licitación no GES que se había efectuado en 2021 había cerrado en función de la pandemia, ¿no? Y efectivamente no hubo presupuesto aprobado en 2023 para que se hiciera una licitación respecto de no GES, para derivar no GES en espera al sector privado. Esto es una cuestión del proceso de discusión presupuestaria del año pasado, que en todo caso fue conocido por todos ustedes, digamos, ¿no? En este caso, el año antepasado para el 2023, ¿no? En esta nueva licitación sí se incluyeron los no GES, tuvimos presupuesto para eso, ¿sí? Hay que decir que parte de los anuncios del presidente en su cuenta pública constituyen parte de este año de ese presupuesto. El presidente habló de 48.000 millones, ¿cierto? Y ahí hay 28.000 que se van a dedicar a la parte no GES. En realidad 26.000, poco menos, pero más o menos es correspondiente con esa cifra. Entonces la licitación tiene varias características relevantes para nosotros. Primero, que está hecha a 3 años. En general las licitaciones se hacían por 1 año, y lo que obliga a hacerla por 1 año es que los primeros 6 meses son todos los trámites que obliga la ley de compra, los trámites de la Contraloría, los mismos trámites internos del sector público que al final permiten ejecutar la compra privada en el segundo semestre. Y se hace muy rápido, muy apurado, y se pierde, digamos, mucho tiempo. Entonces esto nos asegura de que haya continuidad en los siguientes años para que no ocurra esta diferencia de tiempo. De hecho, nosotros estamos funcionando con esta nueva licitación en no GES recién hace 9 días. Entonces empezamos con todos estos trámites en enero, por supuesto, y entonces hay una diferencia de tiempo importante con estos que esto va a ayudar, ¿no? Y por eso que se habla en la prensa de una licitación de 230 millones de dólares, porque considera los recursos de 3 años, ¿no? También es importante que en ambas licitaciones, GES y no GES, ahora consideramos los mecanismos de pago GRD. Esto nos asegura a nosotros integralidad de las atenciones, nos asegura control de los costos, nos asegura una serie de cuestiones como, para lo que nosotros significa pagar un precio, entre comillas, justo.
¿no? Y hay una aceptación, obviamente, a nivel de la comunidad, de las clínicas y también, por supuesto, en el sector público, respecto a este mecanismo, que es un lenguaje común que como país hemos adoptado ya desde el año 2020, precisamente, y que ha tenido un éxito rotundo, diríamos nosotros, digamos, o diría yo, en tanto en el sector público como privado. Esto implica también uniformar las formas de pago respecto del sector público y el sector privado, ¿cierto?, con el mismo mecanismo. A los hospitales públicos ya se les paga por GRD y ahora en estas licitaciones se incorporó, por ejemplo, todo el GES. El GES antes era pagado de manera diferente, ahora, desde hace una semana o 2 semanas, se empieza a pagar solo por GRD, digamos, en la parte hospitalaria y de cirugía mayor ambulatoria. Por supuesto, la licitación cuenta entonces estos 2 módulos, GES y no GES. Los prestadores aumentaron respecto de la GES, que sí teníamos licitación, de 30 a 60, o sea, se duplicaron. Los prestadores no GES también aumentaron respecto de la licitación que mencionaba el presidente del año 21, también se duplicaron, de 34 a 68. Y hemos empezado las derivaciones reciencito nomás, ¿sí? Que han sido muy rápidas, ¿no? Estamos hablando de una velocidad más o menos de 100 al día. Vamos en un ritmo que nos permite decir, si se acuerdan, el año pasado derivamos 24.000. Decíamos en la prensa cuando nos preguntaron esto que probablemente lleguemos a 28.000 derivaciones de aquí a fin de año solamente en GES. Si vamos a GES, la licitación considera los 28 problemas de salud que son más reclamados, son los que están en este listado. Tenemos los cánceres, muy importantes, ¿sí? Y tenemos los problemas oftalmológicos, que como decía antes son los primeros lugares siempre en la lista de espera en este caso, ¿no? Ahí está el detalle, yo voy a dejar la presentación obviamente, pero en resumen, por ejemplo, para que veamos cómo es la velocidad de esto, hemos derivado desde que se aprobó la licitación nueva, o sea, desde el 1 de julio, 1.209 casos. Eso se suma a los 12.000 casos que ya habíamos derivado durante el primer semestre, o sea, hasta el 30 de junio, con la licitación anterior de GES, y por lo tanto llevamos derivado este año 13.252. Eso nos permite decir que hacia fin de año alcanzaremos más o menos los 28.000 casos, si no más. Ahí también ponía yo en el recuadro más de abajo, el segundo recuadro, digamos, las derivaciones de 14.000 casos de fondos de ojo. Este fondo de ojo que nos abulta los retrasos y que hemos logrado un convenio con un prestador privado que se compromete a un precio muy bajo para nosotros, 40% menos de lo que habitualmente consideraríamos, para poder sacar estos casos. Este reporte de hoy día del prestador, ¿no?, que nos comunica que se ha comunicado con 923, perdón, que ha gestionado 2.600 casos, que ha logrado comunicarse, hay problemas de contactabilidad, esto es un reto permanente para nosotros y para ellos también, por lo visto, para el sector privado, ha logrado comunicarse con 923 pacientes, ha agendado 368, ha atendido 89, hay rechazos. A la gente a veces le dicen, no, yo no quiero atenderme allá en esa clínica, quiero atenderme en mi hospital, como siempre voy a esperar que me llamen. ¿Sí? Hay mucho de eso, ¿no? Aquí hay 104 casos que se produce eso y hay inasistencia. Este es el ranking de las derivaciones por problemas de salud. Por supuesto están las cataratas, como decía, los oftalmológicos son los más frecuentes, pero también, mayor que su participación relativa, está el cáncer de mama, o sea, nosotros priorizamos cáncer, ¿sí? Está la endoprótesis, el cáncer colorectal, y ahí ustedes pueden ver el listado de prestaciones. También se repite nuevamente las cifras que ya di de las derivaciones. Tal vez es importante decir aquí que la cifra nueva es que hay sin reclamo y con reclamo, ¿no? Como decía, nosotros detectamos cuando se vence la garantía y aun cuando no haya reclamo, o sea, lo sacamos, ¿no? Y en eso son 2.445 casos y con reclamo 10.807. Hemos preparado también para este periodo una aplicación que se llama Hospital Paciente, ¿sí? Y que permite superar un problema que se había reclamado mucho, que es y que a nosotros tampoco nos gustaba que sucediera, que en general los pacientes cuando se derivan a privados desde el sector público se les pierde la trazabilidad o se les pierde la huella o los pierden los pacientes.
Esto para nosotros es importante, esto es modalidad de atención institucional y por lo tanto los pacientes están a cargo de los servicios de salud y lo siguen estando aun cuando estén en un prestador privado. Ese es el principio rector de este asunto y por lo tanto nosotros hemos generado esta aplicación para que interoperablemente con las clínicas los hospitales públicos, los servicios de salud puedan seguir a sus pacientes. Esto les permite saber en qué etapa están, dónde están. Y además, dicho sea de paso, lo hemos generado no solamente para GES, sino que también para no GES, ¿ah? Que vamos a hacerlo entonces a partir de esta licitación, con los pacientes que se han derivado al prestador privado. Ahora, un poquito más de profundidad en lo no GES. En lo no GES, son las intervenciones quirúrgicas mayores y electivas y de urgencia que nos ha entregado el Ministerio, la información. Hay una recuperación de la actividad, eso hay que tenerlo claro, y hay una recuperación de actividad con mayor complejidad y por lo tanto con mayor intensidad de uso de camas, ¿no? Esto es bien importante porque ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que está ensombrecido, que es la recuperación de la actividad, ¿eh? Respecto de la pandemia, me refiero. La actividad se ha ido recuperando constantemente, por lo tanto, sí hay una recuperación de la producción. Esto es bien importante porque a lo mejor no se ve directamente como una glosa presupuestaria que dice lista de espera, pero es producción que sin embargo, que obviamente ataca las listas de espera, porque aumentando la productividad y la producción del sector público es la forma más importante, de hecho, que tenemos de poder contener estas esperas. Ahora, ahí se puede ver en los sombreados cómo ha aumentado la actividad hospitalaria. Y también, lo otro importante es que ha aumentado la complejidad. La complejidad medida por GRD antes de la pandemia era 0,9, ahora es 1,08. Ese es un aumento relevante en términos de complejidad. Entonces tenemos una recuperación con mayor uso de cama, más intensiva, más compleja, ¿no? Las cifras entonces que están informadas, en todo caso estas son cifras oficiales, se les informa al Parlamento a través de la glosa 6, comprometida en el presupuesto y que despeja, digamos, las dudas respecto. Yo vi que en la publicación había unos números raros, lo tengo que decirlo, al comienzo, 3 millones, cosas. Eso no es así, estas son las cifras, 2,5 millones de consultas de especialidad, 355.000 del listado de esperas quirúrgicas. Para nosotros sigue siendo importante, al final de cuentas, el tiempo de espera, ¿no? Porque la mediana es de 305 días. O sea, puede que hayan 2,5 millones de personas atrasadas un día, y eso no sería relevante. ¿Fijan? O sea, lo importante es que están atrasadas en una mediana de 305 días. Entonces, nosotros por eso, en esta licitación, por ejemplo, en la lista de espera no GES, estamos apuntando, y ese es el acuerdo que tenemos con el Ministerio, de sacar lo más antiguo. O sea, vamos a ir primero sobre el 2019, por ejemplo, y después vamos a ir recorriendo y barriendo hacia los años más recientes. Porque eso es lo más relevante, o sea, el tiempo que las personas pueden llegar a esperar. Si las personas esperan una semana, y son muchísimas, repito, eso no es tan relevante como que una persona esté esperando 1 año o 2 años a que sea atendido, ¿no? La lista de espera quirúrgica tiene una mediana de 254 días. También esto espera tener una influencia sobre esto. Ahora, dicho sea de paso, nosotros con las cifras que he mostrado, seremos capaces, digamos, perdón, aquí está el listado de los no GES, pero esto es bien importante, nosotros seremos capaces de impactar. Vamos a impactar muchísimo en el GES, porque estamos hablando de cifras que pueden llegar a ser el 40% de la espera, ¿no? Entonces hay un impacto fuerte. Pero en el no GES nuestro impacto es limitado, pero es por la lógica, ¿no? El prestador principal y la principal cuestión que tenemos que hacer es fortalecer el sector público. Nosotros acá cerramos brechas, apoyamos a través de la derivación, no vamos al grueso, digamos, de lo que está ahí en espera, sino que apoyando y fortaleciendo y, en todo caso, destinando la mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, no sé, 5,5 billones de pesos al programa GRD, ¿cierto?, inyectado al sector público para que pueda ir asumiendo con sus propias funciones de producción, con sus propios recursos, internalizando los problemas de espera. Hay en los no GES, como habíamos planteado antes, se presentaron 68 prestadores privados.
hay una forma unos criterios, digamos, de cómo se van a hacer las derivaciones, que tiene que ver con el criterio sanitario ¿cierto?, de priorización, tiene que ver también con con cuestiones geográficas, o sea que no se trata aquí de derivar de una región a otra cuando no es necesario, sino que más bien priorizar por la cercanía de las personas a sus centros de atención. También, obviamente, hay un criterio precio. Hay unos plazos que están en la licitación, 10 días la primera atención, 30 días para la resolución. Estos son criterios y condiciones para los privados que se han ganado la licitación y que van a participar y que están participando. Por ejemplo, en los LOGES, que empezamos recién, el 19 de julio comenzamos, ahí está la fecha, tenemos 134 derivaciones, ¿no? Acá, como decía al comienzo, recién, nosotros vamos a ir de atrás hacia adelante, vamos a atacar 2019. En 2019 tenemos 7.000 casos de la red pública atrasados, ¿sí? Solo 7.000, pero son muy importantes por lo que decía antes, por los tiempos de espera de esos 7.000 casos. Nosotros vamos a ir sobre eso y esperamos que el presupuesto de este año nos permita abordar gran parte de esos 7.000 casos. Por lo tanto, bueno, concluyendo, ¿no? Efectivamente hemos realizado esta licitación para poder abordar, por un lado, el cierre de brechas, apoyar al sector público en la resolución de sus problemas de retraso en los NOGES y, por otro lado, cumplir con la ley en nuestra responsabilidad directa, digamos, como FONASA, en la resolución de los casos GES, pero bajo el principio, digamos, del fortalecimiento del sector público como el principal prestador. Nosotros hemos visto que en la gestión de las garantías, a través de los compromisos y acuerdos de gestión que tenemos con los servicios, son muy importantes los temas de registro. A veces, como se dice, salimos mal en la foto porque no se registra, por ejemplo, que se solucionó un problema GES o que se solucionó la lista de espera, o a veces las personas lo han solucionado, por ejemplo, por la vía de la modalidad de libre elección, y no tenemos sistemas que sean rápidos en detectar la resolución del problema, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que nosotros estamos constantemente monitoreando y tratando de mejorar. Hemos generado esta aplicación junto con el tema de la licitación para que se entienda bien que las personas, aunque sean derivadas, son parte de la red pública y son los hospitales los responsables de esas personas. Ellos también lo han reclamado así y se les perdían, ahora ya no se le van a perder porque hay una trazabilidad absoluta respecto de estas personas derivadas. La contactabilidad sigue siendo un tema, tanto un tema para nosotros como para los privados. Las tasas de contactabilidad no superan el 40%. Hemos mejorado porque esto podía ser el 15% en el 2022 a inicios, y entonces una contactabilidad de 35, 40% es un aumento importante, pero aún sigue siendo baja. Eso, presidente, espero haber podido graficar en términos generales la inquietud. A las 11 nos quedan 8 minutos, si podemos postergar unos 5 minutos para no tener inconvenientes con la hora, y también tengo algunas preguntas, pero senador Castro, después senadora Órdenes, postergamos 7 minutos para no tener problemas. Quiero formularle 3 preguntas o comentarios al director de FONASA, por su intermedio, presidente. Primero, ¿por qué en la estadística 2024 un quinto de los segundos prestadores son sin reclamo y la inmensa mayoría es con reclamo? ¿En qué minuto va a cambiar esto? Porque el paciente ignora el cronómetro de su garantía. Lo ignora. Vayamos a la calle a preguntarle a toda la gente que está en una lista de espera si sabe cuándo vence su garantía. Entonces tenemos un problema muy estructural aquí, presidente, que es el desconocimiento de la gente que no sabe cuándo debe ejercer su derecho. Entonces, yo sé que esto no es responsabilidad ni del director de FONASA, ni del superintendente de salud, pero esto es un problema que se ha tratado innumerables veces, y en la práctica lo que termina sucediendo es que la gente agotada de que no la llamen, siendo GES, termina porque fue reiteradas veces a un SOME o insistió preguntando y preguntando hasta que interpuso un reclamo, y ese es el reclamo que finalmente llega al seguro público y el que busca el segundo prestador y ya. Si tiene cáncer, imagínense la lucha contra el tiempo. Si es una quimioterapia, una radioterapia, es grave,
Por eso es que hay gente que está muriendo siendo GES en espera a veces de este segundo prestador. Entonces, ese dato tiene que resolverse. O sea, me refiero a que debiera ser automatizado, que el sistema sabe que venció el plazo, 90, 180 días para una prestación, lo pasa al segundo prestador. O interviene sobre ese hospital y le dice, ya, si usted no va a hacer la prestación, lo pasamos al privado, lo pasamos al hospital del lado, etc. A mí me parece grave. 2. ¿Por qué tanto cáncer? Pregunto yo. Está lleno de cánceres el segundo prestador. ¿Qué está pasando en oncología? Si tenemos ley del cáncer, si tenemos estudios, si tenemos plazos de la ley del cáncer aprobada con todas las dificultades hace 3, 4 años atrás, ¿por qué tenemos tanto problema con el cáncer ahí y más los retrasos que hemos visto? 3. No es incumbencia directamente de él, pero la mirada sobre el prestador, la productividad de los pabellones y los recursos que no han llegado desde Hacienda, desde la Dirección de Presupuestos, sobre los programas de extensión horaria. Nosotros hasta hace un año tuvimos un programa de extensión horaria que permitió bajar los tiempos de espera. Hasta junio del año pasado. Se acabó ese programa. ¿Se va a poder llegar, por último, a la meta presidencial? 200 días, dijo el presidente, en la cuenta pública del año pasado, a fin de periodo, para lo cual queda 1 año y medio. En el punto en que estamos con 305 días de espera por una consulta médica, 1 año de espera, promedio, mediana. ¿Estamos cerca o estamos lejos de la meta presidencial? Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Para órdenes. Muchas gracias, presidente. En la cuenta pública de este año el gobierno señaló que se van a destinar recursos para los tiempos de espera en salud. Entonces, yo supongo que esto es lo que aprobamos en el marco de la ley de presupuesto el año pasado. Entonces, quiero claridad respecto de los presupuestos asociados para sacar adelante las listas de espera y en especial las cirugías de FONASA en este caso. Yo manejaba cifras distintas efectivamente, en listas de espera un total en cirugía, aproximadamente 73.000 cirugías atrasadas en la red pública de salud y otras 330.000 no GES. Las primeras GES, las otras no GES. Entonces, acá yo creo que hay varios temas porque el tema de hoy era la licitación. O sea, entonces, primero, ¿cuáles son los criterios de priorización para estas licitaciones que apuntan a resolver las listas de espera que ya se expusieron? Yo entiendo que respecto a las ofertas de las licitaciones hay un precio máximo y ahí hay 2 temas que uno lo señaló al inicio el senador Castro que tiene que ver con el caso de las mutuales, porque efectivamente la H presentó oferta y entiendo que a través del Hospital del Trabajador y la Clínica Maitene ofertó en promedio precios más bajos que las clínicas. Entonces, desde ese punto de vista uno puede decir, bueno, está generando competencia, desde ese punto de vista es positivo, pero también hay reclamos de especialmente de las clínicas, quienes acusan a las mutuales que están invadiendo el giro de las clínicas privadas sin tener autorización legal para ello. Entonces creo que es importante resolver esos puntos y en particular revisar un poco la experiencia del año 2021. Me parece importante tener a la vista ese hecho en materia de licitación de cirugías por FONASA, porque ahí primero los resultados. Yo preguntaría por qué solamente se ejecutaron la cirugía en un 21% de los pacientes en listas de espera. O sea, cuáles son los factores que incidieron en ese mal resultado del año 2021 y qué medidas se han adoptado. Algunas, supongo que los 3 años de licitación, qué cambios se han realizado para abordar ese problema, porque ahí tuvimos presupuesto, había buena intención, pero los resultados no fueron los óptimos. El otro tema que a mí me parece que es bien crítico tiene que ver con el tema del contacto de los pacientes, que ese es un tema de gestión. Entonces, si dentro de los presupuestos también se están generando algunas medidas o herramientas nuevas para mejorar el contacto con los usuarios, porque yo diría que esa es una de las grandes brechas que tenemos en esta materia. Comparto el criterio de que el segundo prestador debería ser una cosa que ocurra de manera automática, por decirlo de alguna forma. Y por último, en las listas de espera oncológicas son 14.000, 15.000 casos que siempre son, a mi juicio, generan alta connotación social también, y los que vivimos en regiones lo vemos porque
además genera traslado. Yo siempre digo que se terminan de enfermar en el traslado. Primero, por eso me interesa el tema del contacto y la gestión de eso, porque a veces terminan derivados y ya el manejo en otra ciudad, el manejo en otro sistema los complica bastante. Así que al menos esos temas de mi parte, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Orden. Antes de entregarle la palabra al director de FONASA, yo un par de preguntas muy breves. Mi preocupación va de la mano de, durante la tramitación de la ley corta, los prestadores, que me imagino que muchos pueden participar también en estas licitaciones, hicieron presente que a enero había una deuda pública importante, si no me equivoco eran 272.000 millones de pesos. La pregunta es cómo se compatibiliza eso, o sea, cómo se hace para generar un procedimiento de licitación sin que esa deuda siga aumentando. Y me imagino que ahí habrá dentro de las conversaciones planes de pago de lo que se adeuda y lo que eventualmente se pueda generar a propósito de las licitaciones. O sea, si en FONASA desde esa perspectiva tiene alguna conversación respecto de compromisos de pago a los prestadores privados que puedan ser adjudicados, o si solamente se están buscando prestadores nuevos que no tengan deuda. Me imagino que no es así, porque los prestadores en general son casi siempre más o menos los mismos. Y relacionado a ese punto sería bueno que quizás FONASA y también los servicios de salud, porque no es solamente un tema de FONASA, también de los servicios de salud informen más o menos el estado actual de la deuda con los prestadores. Yo entiendo que hay una información, quizás usted podría actualizarnos a lo que tiene hoy día información, señor director, cómo ha sido la evolución en los últimos 12 meses. Yo el número que le planteé, los 272.000 millones tenían que ver con la deuda a enero de este año. Y lo ideal sería si pudiesen individualizar el monto por tipo de prestador, por tipo de deuda, y si esta le corresponde ya bien sea a FONASA o a los servicios de salud. Creo que es importante porque si estamos en esta etapa también donde se está abarcando este tema de licitar, me imagino que hay prestadores que todavía tienen deuda importante y van a participar en la confianza de que hay plazos de pago comprometidos o conversaciones sobre ese particular, señor director. Gracias. Muchas gracias, presidente. La verdad que son preguntas bastante largas, digamos, pero voy a partir por esto último, si les parece. Efectivamente, hubo un acuerdo del pago de la deuda de rebase, de la deuda de rebase que se acumuló durante pandemia, que se discutió muchísimo, ¿cierto? Y que eran cerca de 200.000 millones de pesos. Ahí se llegó a un acuerdo, incluso a nivel también del Parlamento, un acuerdo quedó plasmado, digamos, en el protocolo de aprobación del presupuesto de este año. Y ese acuerdo consistía en que teníamos que saldar la deuda completamente a enero de 2025, pero que implicaba un pago de 40% en enero de este año y un 60% en enero del próximo. En enero de este año nosotros pagamos el 40%, 67.000 millones de pesos, si no me equivoco. Se distribuyeron a todas las clínicas acuérdense que los servicios eran los que debían, que los servicios les debían, y nosotros centralizamos esta deuda y no hubo ningún problema. Nosotros mantenemos la mesa de conversación de este tema y de otros temas, ¿cierto?, con las clínicas de Chile. Se saldó el compromiso y queda por saldar el compromiso de que en enero tenemos que entonces aportar otros 118.000 millones para saldar esa deuda en particular, que era una deuda atrasada, digamos, y fuera de la operación misma de los años en curso, ¿no? Debo decir también que FONASA fue demandado por prestadores justamente del grupo que anuncia venta, ¿no? Clínica Dávila. También hubo una... Sí, hubo un avenimiento, eso quería comentar, sí, y que se está preparando este avenimiento a ser aprobado, digamos, en la Corte, pero ya hay un acuerdo y básicamente ese acuerdo consiste en que la clínica se suma al proceso de pago que ya se había acordado aquí en el Parlamento y con los demás proveedores. Así que ese problema también se solucionó. Respecto a la deuda contingente o la deuda corriente, no tengo las cifras exactas y la desagregación que se nos solicita, pero la podemos hacer llegar. Pero le puedo comentar que es lo que hemos explicado a menudo,
que es que efectivamente tenemos una diferencia ahí porque las clínicas le llaman deuda a lo que nosotros llamamos que estamos en revisión. Normalmente nosotros tenemos que ir revisando cuentas, digamos, y que eso corresponde a un 10 o 15% de la operación, que resulta ser que entonces yo paro hoy día y miro y efectivamente deben haber unos 100.000 millones de pesos en esta supuesta deuda, pero son temas que están revisándose constantemente para una operación de cerca de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa permanentemente, ¿no? Entonces, eso es considerado una deuda normal, o está funcionando ahí el sistema, digamos, y se va, por supuesto, saldando. Quiero mencionar también que a lo mejor es un detalle, pero nosotros como FONASA ganamos por segundo año consecutivo el premio de la excelencia institucional este año, y lo ganamos con un proyecto que presentamos de aplicación de inteligencia artificial, donde disminuimos los tiempos de pago de 220 días promedio en la ley de urgencia a 17 días, ¿no? Entonces, y junto con eso hemos logrado nuevamente que en la actividad de compra directa con las clínicas, en función de la deuda que tenemos y en función de aspectos financieros de las propias clínicas, nosotros sigamos pagando directamente como FONASA la compra directa y no tengamos que pasar por la tesorería, que eso demoraría los plazos de pago en por lo menos 30 días más, ¿no? Entonces, ahí hay toda una política que nosotros hemos implementado respecto de pagar, digamos, solventar, digamos, los gastos de nuestros beneficiarios debidamente convenidos y acordados, pero efectuados con el menor retraso posible. Vuelvo a la pregunta del senador Castro, que eran varias, digamos, sí. Yo lo primero lo reclamo sin reclamo. Esta fue una iniciativa nuestra en el año 2022, porque la ley obliga a responder frente a los reclamos, ¿no? Que fue, digamos, para una iniciativa proactiva para poder ir abordando mejor. Son buenas ideas tratar de hacerlo lo mejor, lo más automático posible y que no tengamos que esperar el reclamo. Tenemos un sistema informático, ustedes saben que el auge funciona con un sistema bastante detallado y esto se puede seguir mejorando, digamos, ¿no? Pero para nosotros, más que mirarlo como el vaso vacío, lo miramos más bien como el vaso lleno, es algo que no existía, que ahora existe, y por lo tanto una cifra de solucionar problemas de retraso adicional, que antes no hubiese sido posible, digamos. Entonces, lo vemos desde ese punto de vista, sin embargo, creemos que podemos seguir mejorando. ¿Por qué hay tantos cánceres? Y también eso se vincula con por qué también los casos de sacar personas sin reclamo son relativamente pocos todavía. Es porque nosotros priorizamos el cáncer, expresamente. O sea, el cáncer en los retrasos representa el 15%, ¿no? Pero en nuestra actividad de derivación debe estar por el 60%, ¿no? O sea, y entonces nosotros no hacemos el esfuerzo, hacemos un esfuerzo especial por el cáncer, más que por otros problemas que por prioridad respecto del estado de salud de las personas, obviamente, ¿no? Entonces, ahí es donde ponemos el centro de sacar casos sin reclamo y al mismo tiempo aparecen entonces en las derivaciones como muy abultados respecto de su presencia en el conjunto, ¿no? Pero es una priorización que realizamos. Por otro lado, la senadora Órdenes, bueno, si vamos a cumplir con la promesa, en eso estamos trabajando, de ahí tenemos un norte de 200 días y esperamos, digamos, ir acercándonos a esa meta, digamos. Es que la meta son 200 días, ¿no? De consultas y es pareja la meta, entiendo, ¿no? Consultas y por aquí la tengo. Consultas y intervenciones quirúrgicas. Estamos en 350, por ahí estaba la presentación. Sí. No lo encuentro ahora, pero
no me lo aprendí, aquí está. Estamos en 305 días en consultas y 254 en cirugía. O sea, en la cirugía no está tan lejos, consulta un poco más. No creo que la meta no me resulta a mí tan imposible, digamos, en un año y poco más. Las metas son para incentivar y poder acercarse a ellas, digamos, ¿sí? Sí. Soy optimista, senador. Bueno, aprovechando el presupuesto que me preguntaba la senadora Órdenes, los tiempos... la verdad es que en el presupuesto del 2024 se habían aprobado 20.300 millones para lista de espera en GES, ¿eh? Y el anuncio que hace el presidente es de 28.000 millones, es justamente no GES, ¿no? Entonces son estos 48.000 millones. Entonces, esos 28.000 son nuevos, digamos, son recursos nuevos, no estaban considerados con anterioridad, ¿no? Sobre las cifras, la verdad es que yo presenté las cifras oficiales, eso se informa a través de la glosa 6 y eso ya está informado, son las cifras con corte a fines de mayo, ¿eh? Cuando hay diferencias porque alguien se quedó con abril o más atrás, digamos, pero esta es la cifra oficial. Respecto a la licitación propiamente tal y la participación de los prestadores, nosotros aceptamos la participación de los prestadores que legalmente pueden hacerlo. Nosotros no autorizamos a la H o los operadores de la ley 10.744, creo que es, sino que lo hace la Suceso, ¿eh? La Superintendencia de Seguridad Social. Si la Suceso ha autorizado a esos prestadores a presentarse y dar estas prestaciones, nosotros no tenemos ningún motivo para rechazarlos. Por lo tanto, efectivamente hay presentaciones de ellos y tienen... Ahora, el proceso de priorización de la licitación es muy simple. Lo que manda el precio, pero se ordenan también por las otras prioridades que presentaban, ¿no? Lo regional, digamos, los cupos que son capaces de absorber. Y entonces, al final de cuentas, van quedando todos los posibles. No es que uno seleccione a uno porque es el más barato, sino que en la medida que se van derivando, se va viendo que tiene el mejor precio, si está en la región, si tiene cupo, ¿no? Y ahí va llenándose. El que presentó el peor precio va quedando más atrás, digamos, ¿no? Y por el contrario, aquellos que presentaron mejor precio son los que están primero. Y bueno, todo esto, como digo, finalmente se cancela con precios bases GRD que son estudiados y puestos por nosotros para estos efectos, ¿no? Me quedo ahí, si tengo más temas se los podemos completar, sobre todo la última pregunta suya, presidente. Sí, sobre el estado actual. Tipo prestador y tipo de deuda. Eso. Tendría que desglosado por especificar. y usted tiene la información también de los Claro. servicios, ¿verdad? Sí. O sea, tiene acceso a esa información más o menos en tiempo real. Ya, si la puede hacer llegar a la Comisión de Salud a la brevedad, se lo agradeceríamos mucho. Entonces, habiendo terminado y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Gracias.